El millonario pasaba horas al lado de su hija en coma, sin escuchar una sola palabra, hasta que un niño entró en la habitación, se detuvo a los pies de la cama y dijo: «Tu hija todavía está aquí». Cuando él miró hacia un lado, casi se desmaya al verla allí de pie, pero absolutamente nada lo habría preparado para lo que descubriría después. El sonido de los monitores llenaba la habitación con un pitido constante e implacable. Alejandro estaba sentado, como siempre, en el sillón junto a la cama, los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, la mirada perdida en el rostro pálido de su hija. 6 meses. Camila llevaba 6 meses en coma. Aquella noche maldita cayó por la escalera de la mansión. Una caída brusca, silenciosa, sin testigos. El golpe seco del cuerpo contra el mármol aún resonaba en sus pensamientos. Desde entonces nada volvió a tener sentido. Verónica lloró tanto en los primeros días que Alejandro casi no la reconocía. Abrazaba a su hijastra todos los días en el hospital, susurrándole canciones de cuna como si Camila aún pudiera oírlas. Diego, el hermano mayor, pasaba horas junto a la cama sujetando la manita de la niña, pidiéndole perdón por cada pequeña pelea que tuvieron. Toda la casa se sumió en una tristeza densa, casi palpable. Camila era el corazón de ese hogar. Y ahora su silencio dolía como 1000 puñaladas en cada uno de ellos. «Dame una señal, hija. Cualquier cosa», susurró Alejandro, pasando los dedos por su cabello, que aún olía a infancia. La rutina se repetía cada santo día. Flores en la recepción, una mirada cansada a los médicos, pasos lentos hasta la habitación 407. Pero por más que se esforzara por mantener la fe, las paredes de aquella habitación parecían cada vez más frías. ¿Será que me escuchas? ¿Será que sientes mi presencia? Su voz se quebró. El hombre que desafiaba mercados ahora no sabía cómo hablar con su propia hija. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La puerta se abrió lentamente y un niño apareció en el umbral. Tenía piel oscura, ojos grandes y vestía ropa sencilla. Estaba descalzo. Alejandro se levantó de golpe. «Niño, ¿cómo entraste aquí? ¿Dónde está tu mamá?» El niño avanzó con pasos suaves hasta el pie de la cama. Apuntó con firmeza y dijo con una voz demasiado serena para su edad: «Tu hija todavía está aquí». Alejandro abrió los ojos con sorpresa, el corazón acelerado en el pecho. «¿Qué dijiste?» Volviéndose hacia Camila, Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Sobre el cuerpo de la niña estaba ella, o algo de ella, una figura translúcida, pálida, con el vestido azul que usaba en sus cumpleaños. El cabello le caía sobre los hombros y los pies no tocaban el suelo. Lo miraba con ojos llenos de dolor y nostalgia. Alejandro cayó de rodillas, sin poder parpadear. «¿Camila?», dijo con la voz entrecortada. La habitación parecía congelada en el tiempo. La presencia de su hija lo envolvía con un calor sofocante e inexplicable. Ella se acercó, como atravesando una niebla, y susurró: «No fue un accidente. Me empujaron». Esas palabras atravesaron a Alejandro como una navaja. «¿Qué?», murmuró sin entender. «Camila, ¿quién?». Pero antes de que pudiera terminar, la imagen de la niña empezó a desvanecerse, como un suspiro que se disipa en la brisa. El silencio volvió a la habitación, pesado, cruel. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, el mundo girando a su alrededor. ¿Realmente había oído eso? ¿Había sido real? Junto a la cama, el niño seguía de pie, inmóvil, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Alejandro lo miró con el rostro aún empapado de lágrimas. «¿Quién eres?», preguntó con voz ahogada. «Daniel», respondió el niño. «Yo veo cosas que otros no pueden ver». El empresario intentó comprender, pero su mente aún estaba atrapada en la última frase de su hija. Todo dentro de él se mezclaba: el miedo, el amor, el dolor. Y por primera vez, Alejandro sintió que aquel niño quizá era el único capaz de guiarlo hacia la verdad. El silencio en la habitación
parecía haber cambiado de forma. Ya no era el mismo de antes, ese silencio de rutina hospitalaria lleno de desesperación contenida. Ahora era un silencio denso, cargado, como si la propia realidad se hubiera estirado. Alejandro seguía de pie, mirando al vacío donde el espíritu de su hija había aparecido momentos antes. Su respiración era irregular, y los ojos buscaban en el aire cualquier rastro de esa presencia. Pero solo quedaba el niño, Daniel, un niño común a simple vista, y al mismo tiempo todo menos común. Alejandro se acercó despacio, como si temiera que el chico desapareciera si respiraba demasiado fuerte. ¿Tú viste eso?, preguntó. Daniel asintió con los ojos. Lo vi y lo oí. El hombre se dejó caer en la silla junto a la cama, las manos temblorosas. Ella dijo que la empujaron. Eso no puede ser verdad. Daniel lo miró con una serenidad desconcertante. Ella no mentiría. La frase cayó como una piedra. Era simple, directa. ¿Siempre puedes ver esas cosas?, se preguntó Alejandro. Desde pequeño, pero solo cuando están entre los dos lados. ¿Por qué tú?, murmuró Alejandro, con la frente apretada entre los dedos. Eres solo un niño. Daniel se sentó en el suelo, al lado del sillón, con las piernas cruzadas. A veces el dolor abre una puerta. Yo también pasé mucho tiempo entre los dos lados. La respuesta resonó profundo, pero Alejandro aún no tenía el valor de preguntar qué significaba eso. ¿Ella intentó aparecer antes?, insistió. Daniel asintió, pero nadie la escuchaba. Ella gritaba por ayuda. Hoy tú la escuchaste. El empresario tragó en seco. La culpa le desgarraba el pecho. Camila parecía más presente ahora que en todos esos meses de coma. El ambiente aún conservaba su perfume, una mezcla de lavanda y algodón, como si su alma aún paseara por ahí. Alejandro miró a la hija dormida de la vida. ¿Qué quiere ella?, preguntó, casi en un susurro. Daniel se volvió hacia la niña y respondió: quiere ser escuchada. Y quiere justicia. El tono no era de odio, era de urgencia. Alejandro se levantó de golpe. ¿Justicia? ¿Qué significa eso? Ella está tratando de decirme algo, pero no entiendo. Daniel se puso de pie, despacio, como si supiera que ese era el momento justo. Tienes que recordar, Alejandro. Volver a esa noche. Hay algo que no viste. El hombre sintió la garganta reseca. No sé por dónde empezar. Daniel extendió la mano, pequeña y firme. Yo te ayudo. Y ahí, en ese gesto simple, algo se formó. Una alianza improbable entre un hombre destruido y un niño misterioso. El toque entre ambos parecía sellar algo invisible. No había explicación, pero sí había propósito. La noche ya había caído afuera, y los pasillos del hospital estaban más silenciosos de lo normal. En la habitación, Alejandro seguía al lado de su hija, pero algo dentro de él había cambiado. El toque de Daniel en su mano aún parecía irradiar calor. Era como si el niño hubiera desbloqueado algo que él mismo se negaba a acceder: el valor de recordar. El recuerdo de la caída volvía en fragmentos inconexos, escenas distorsionadas, sonidos apagados. Ella lo va a intentar de nuevo, había dicho Daniel minutos antes de acostarse en el pequeño sofá de la habitación. Alejandro lo observaba dormir, un niño envuelto en algo mucho más grande de lo que cualquiera ahí podía comprender. La puerta se abrió despacio, con el sonido suave de las bisagras. Alejandro se volvió, imaginando ya que sería una enfermera. Pero era Verónica. Entró apresurada, con el abrigo aún en los hombros, como si hubiera venido directo de la calle, los ojos hinchados, el rostro cansado. Alejandro, me preocupé. El guardia me llamó diciendo que todavía estabas aquí. Caminó hasta la cama, mirando a Camila con una expresión dolorosa. Se arrodilló junto a ella y le besó la frente. Dios mío. ¿Cuándo va a terminar esto? Alejandro no respondió. La cabeza le daba vueltas,
y las palabras de su hija aún resonaban dentro de él como un trueno ahogado. Me empujaron. Verónica notó el semblante abatido de su esposo. «Estás pálido. ¿Qué pasó?» Alejandro dudó durante largos segundos. Luego se sentó despacio como si cada movimiento le costara esfuerzo. «Algo pasó aquí hoy». La madrastra frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Señaló con la mirada hacia el sofá donde Daniel dormía profundamente. «Ese niño, él vio a Camila, y yo también». Verónica palideció, pero no retrocedió. «¿Cómo así? ¿Estás diciendo que... ¿la viste?» Alejandro asintió. «Ella apareció. Me dijo que está tratando de comunicarse y que no fue un accidente». El silencio que siguió fue opresivo. Verónica mantuvo los ojos fijos en Camila, como si intentara procesar lo que había oído. Pero luego desvió la mirada hacia su esposo y dijo en voz baja: «Alejandro, ¿no crees que tal vez Diego haya hecho algo?» La pregunta cayó como un trueno apagado. Alejandro parpadeó, confundido. «¿Qué?» Verónica fue rápida. «No lo estoy acusando. Solo trato de entender. Ellos estaban peleando mucho. Tú mismo lo comentaste. Siempre fue impulsivo, celoso. Tal vez discutieron esa noche. Y pasó». Las palabras eran dichas con cuidado, casi como quien piensa en voz alta. Pero cada sílaba era una gota de veneno. Alejandro quedó paralizado. El rostro de Diego apareció en su mente, el niño de mirada herida, el que sostenía la mano de su hermana con tanto cariño que lloraba escondido en el baño del hospital. «No, no. Diego ama a Camila. Jamás». Pero la duda había sido plantada. Era como una astilla, invisible, pero incómoda. Verónica se acercó, colocó la mano sobre el hombro de su esposo y dijo suavemente: «Sabes que amo a los dos. Solo quiero la verdad. Y si Camila está intentando hablar, es porque hay algo que necesita ser revelado. Tal vez sea hora de mirar más de cerca a quien estaba con ella esa noche». Las imágenes comenzaron a enredarse en la mente de Alejandro. Intentó apartar los pensamientos, pero el rostro de Camila, con los ojos llenos de dolor, insistía en reaparecer. «¿Y si...?» «No puede ser», murmuró. La idea de que su propio hijo pudiera estar involucrado era absurda, pero ahora existía. Daniel, incluso dormido, parecía inquieto en el sofá, como si sintiera que el ambiente había cambiado de temperatura. Alejandro se pasó la mano por el rostro, exhausto. «Si Diego tiene algo que ver con esto, necesito saberlo, pero necesito pruebas». Alejandro miró nuevamente hacia Daniel. Era solo un niño, pero parecía cargar la llave de un mundo oculto donde la verdad finalmente empezaba a emerger. Y esa verdad lo sentía en el pecho. Tal vez fuera más devastadora de lo que cualquiera estaba preparado para soportar. La noche parecía más larga que todas las anteriores. El hospital se había vaciado aún más y la habitación de Camila estaba sumida en una penumbra azulada. Daniel dormía tranquilo en el sofá, como si siempre hubiera sido parte de ese lugar. Verónica ya había regresado a casa. Después de dejarle a Alejandro un beso silencioso en la frente de la niña y palabras que seguían retumbando en su cabeza. ¿No crees que Diego pudo haber hecho algo? Eso lo carcomía. No porque lo creyera, sino porque ya no podía apartar la posibilidad. De regreso en la mansión, Alejandro caminaba despacio por los pasillos oscuros. Las paredes estaban cubiertas con fotografías sonrientes de la familia, cuadros de la infancia de Diego y Camila, retratos que ahora parecían burlarse de él. Cuando entró en el cuarto de su hijo, el aire se sintió diferente. No había nada fuera de lugar, pero había una ausencia, de alegría, de inocencia, de paz. Dudó antes de encender la luz. Por un momento, sintió que traicionaba su propia sangre. Pero si no miró, tal vez esté dejando que Camila grite en vano. El pensamiento fue como una puñalada.
Abrió el cajón del escritorio despacio, como si esperara que algo saltara. Cuadernos, notas sueltas y en el fondo un papel arrugado. Era un dibujo infantil de Camila, hecho meses atrás, con una dedicatoria. Para mi hermano Diego, te amo, aunque me saques de quicio. Alejandro sostuvo el papel por varios segundos, los ojos llenos de lágrimas. Luego continuó. Dentro del armario encontró una caja de madera, donde Diego guardaba recuerdos. Fotos antiguas, boletos de cine y una pulserita de mariposa rota. Alejandro la reconoció de inmediato. Camila usaba eso todas las noches. ¿Por qué está aquí?, murmuró. Ella lo llevaba puesto cuando cayó. El corazón empezó a acelerarse. ¿Era una pista o solo otra coincidencia cruel? Alejandro se sentó al borde de la cama de su hijo, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Tomó un cuaderno escolar. En una de las hojas, garabateada en la esquina, una frase suelta: «No fue mi culpa». La leyó una y otra vez. Podría significar cualquier cosa, pero en ese momento lo significaba todo. El miedo, el silencio de Diego en los últimos meses, su mirada esquiva, y ahora ese papel. Las dudas crecían como espinas, atravesando la fe que tenía en su hijo. Fue entonces cuando escuchó el sonido de la puerta. Diego entró, sorprendido al ver a su padre allí. Vestía una camiseta arrugada, ojos somnolientos. «Papá, ¿qué haces aquí?». Alejandro se levantó despacio con la pulserita en las manos. «Esta pulsera es de Camila. ¿Por qué estaba en tu armario?». El niño quedó estático. «Yo la encontré en el suelo. Después de eso. La guardé. Pensé que era de ella». La voz de Diego temblaba. Alejandro lo miraba con intensidad. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». El silencio pesó. «Porque no lo preguntaste», respondió Diego, tragando saliva. La rabia y el dolor se mezclaron dentro de Alejandro como una tormenta a punto de estallar. Pero no gritó. Se acercó y dijo, con voz baja y cortante: «¿Fuiste tú quien empujó a tu hermana?». Diego abrió los ojos de par en par, ofendido. «¿Qué? ¿Estás diciendo que yo empujé a Camila?». Su voz se elevó. «Nunca, jamás haría eso. Yo amo a Camila». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿De verdad crees eso de mí?». Alejandro intentó mantener el control, pero la culpa ya estaba ahí, plantada. Y creciendo. «Yo solo necesito saber la verdad». Diego, con el rostro encendido, se dio la vuelta. «Tú piensas que soy un monstruo, aún siendo tu hijo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró sus propias manos. Las mismas que sostuvieron a Diego al nacer, las mismas que ahora apuntaban temerosas hacia su propio hijo. «Dime que no fuiste tú, Diego. Mírame a los ojos». El niño se giró de nuevo, con los ojos rojos, la respiración agitada. «Lo juro por Camila, por mamá, por tu vida». «Yo no la toqué». Alejandro tembló. El dolor de la duda era peor que la verdad, porque te carcome sin destruir. Y allí, en el cuarto de su hijo, donde esperaba encontrar paz o culpa, solo encontró un vacío insoportable. La madrugada era espesa, asfixiante. Alejandro no podía dormir. Después del enfrentamiento con Diego, volvió a la habitación de Camila sin avisar a nadie. El hospital estaba casi desierto y la única luz que lo guiaba por los pasillos era la de su angustia. Llevaba en las manos la pulserita de su hija, ese pequeño símbolo de un mundo que ya no comprendía. Al entrar a la habitación, encontró a Daniel despierto, sentado en el sofá, con los ojos fijos en la niña, como si ya supiera que Alejandro volvería, como si lo hubiera estado esperando. «Tienes que ver», dijo el niño sin siquiera saludar. Alejandro se acercó a la cama. Los ojos de su hija seguían cerrados, pero su rostro parecía más sereno esa noche. Daniel señaló la silla al lado. «Siéntate. Vamos a intentarlo de nuevo». El empresario se sentó en silencio, sin saber qué esperar. El niño, con movimientos tranquilos y respetuosos, tocó la mano de Camila,
cerró los ojos y respiró hondo. Todo el ambiente pareció aquietarse. Hasta los sonidos de los monitores se sentían más tenues. El aire se volvió más frío. Alejandro sintió los vellos de los brazos erizarse. Algo estaba a punto de suceder. De repente, Daniel abrió los ojos de golpe. Su respiración agitada, como si acabara de regresar de un lugar lejano. Miró directamente a Alejandro, los ojos bien abiertos, tomados por una urgencia casi sagrada. Ella mostró algo. Es un número. 17. Lo susurró varias veces. Alejandro frunció el ceño. ¿17? Daniel asintió. Hay algo importante con el número 17, pero no sé qué es. Solo que tienes que encontrarlo. Alejandro no lo pensó dos veces. Se levantó como si una llama se hubiese encendido bajo sus pies. Sé dónde buscar, dijo, y juntos él y Daniel corrieron hacia la mansión. Al llegar, Alejandro ni siquiera encendió las luces. La oscuridad los envolvía, pero ya era parte de él. Fue directo al despacho, donde aún estaba instalado el viejo sistema de cámaras. Había sido abandonado tras la instalación de un servicio tercerizado. Abrió el cajón, encontró las cintas antiguas, numeradas con etiquetas blancas. Pasó una por una, con las manos temblorosas, hasta que encontró cinta 17. El corazón se aceleró. La colocó en el aparato y el sonido del botón de play retumbó como un tambor. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero pronto la escena apareció, y el mundo de Alejandro se desmoronó. En la grabación, la parte alta de la escalera de la mansión. Verónica, de espaldas, discutía con Camila. Aunque no había sonido, los gestos lo decían todo. Camila intentaba alejarse, pero Verónica la sujetaba del brazo. Alejandro no podía parpadear. La escena era angustiante. Camila parecía decir algo que enfurecía aún más a la madrastra. Y entonces, con un movimiento brusco, Verónica empuja a la niña. El cuerpo de Camila cae, los brazos se agitan en el aire y entonces todo se detiene. Alejandro congela la imagen, el rostro en estado de shock. Verónica mira hacia abajo. Su mirada no es de desesperación, es vacía, helada, como si nada hubiera pasado. Las lágrimas comenzaron a caer sin que se diera cuenta. Las manos le cubrieron el rostro, pero no lograban contener los sollozos. Dios mío, Camila, mi amor, perdóname, repetía entre llanto, como un mantra. El suelo parecía abrirse bajo sus pies. La cinta ardía en el aparato como un secreto maldito. Aquella niña, esa dulce niña, había sido víctima de la mujer que dormía en su cama. Y él, ciego, no lo vio. Y Diego no tuvo la culpa. El culpable era él. Por no ver, por no escuchar, por no proteger. Pero ahora lo sabía. Ahora tenía pruebas. Presionó el botón de eject con firmeza, sacó la cinta y la sostuvo como si fuera un artefacto sagrado. La mano aún temblaba, pero los ojos estaban decididos. Ella va a pagar por esto, dijo en voz alta, para la habitación vacía. La cinta ahora estaba dentro de un sobre rígido. Alejandro la sostenía como si fuera dinamita a punto de explotar. En el despacho de la mansión, el silencio era absoluto, roto solo por la respiración pesada de ambos. Daniel permanecía a su lado, observando todo con la concentración de quien ya preveía lo que estaba por suceder. El niño parecía aún más pequeño en ese momento, como un niño tragado por la oscuridad del mundo adulto. Pero sus ojos estaban firmes, atentos, listos. Alejandro no decía una palabra. Su rostro estaba pálido, las mandíbulas apretadas, y las manos temblaban no de miedo, sino de furia contenida. Verónica había cruzado una línea que jamás podría deshacerse. La mansión estaba envuelta en sombras. Ni siquiera la luz del porche estaba encendida. Alejandro permanecía de pie en el centro de la sala, con la mirada fija en el reproductor de video que acababa de preparar. Daniel, silencioso, seguía cerca de la puerta.
El empresario encendió la televisión, conectó el aparato antiguo y colocó la cinta. «Ella tiene que ver esto, con sus propios ojos», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Verónica bajó las escaleras momentos después, vestida con una bata lujosa, el cabello suelto. Estaba hermosa y podrida por dentro. «Alejandro, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué regresaste a esta hora?», preguntó, cruzando los brazos. Alejandro no respondió. Solo señaló la butaca frente a la pantalla. «Siéntate». Ella sonrió, tensa. «Me estás asustando». «Siéntate, Verónica». Su voz retumbó como un trueno en la sala. Ella obedeció. Daniel se quedó de pie junto a la puerta, inmóvil con la mirada fija. Alejandro presionó play. La imagen temblorosa apareció en la pantalla, la parte alta de la escalera, la discusión, el empujón, el cuerpo pequeño de Camila cayendo, la cámara congelándose en el rostro frío de la madrastra mirando hacia abajo como si fuera un día cualquiera. Durante largos segundos nadie dijo nada. Verónica observaba la pantalla con una expresión difícil de descifrar. Luego cruzó las piernas con elegancia y levantó el mentón. «Entonces, encontraste la cinta». Alejandro se acercó, el rostro encendido. «Tú intentaste matar a mi hija». Ella sonrió, pero era una sonrisa sin vida. «Ay, Alejandro, siempre fuiste brillante, pero un tonto en asuntos del corazón». Él abrió los ojos incrédulo. «¿Por qué? Era solo una niña. Mi hija». Verónica se levantó lentamente, los ojos brillando con rabia. «Exactamente. Tu hija, tu heredera. La piedra en mi camino». Alejandro retrocedió un paso, incrédulo. Verónica caminaba por la sala como una actriz en su monólogo final. «¿Sabes lo que me quedaría si tú murieras hoy? Nada. Un ridículo acuerdo prenupcial que me dejaría con joyas y un departamento en Lisboa. Camila heredaría todo. Luego Diego. ¿Y yo? Nada. Me acosté contigo todos estos años, Alejandro, soñando con el día en que esa maldita niña desapareciera de la ecuación». Sus palabras cortaban como navajas. «Y cuando empezó a desafiarme, cuando descubrió que yo estaba manipulando tus papeles, amenazó con contártelo. Así que di un paso, un simple empujón». Daniel, en silencio, apretó los puños. Alejandro sentía las piernas flojas. La mujer con la que compartía su cama había traicionado todo. Se acercó más con la voz temblorosa. «Intentaste matar a una niña, Verónica, una niña que te llamaba tía Vero. Le quitaste el derecho a vivir». Ella abrió los ojos con furia. «Nunca fue mi hija». «Nunca. Siempre la vi como un obstáculo, un recordatorio viviente de todo lo que nunca fue mío». Y entonces, como si algo dentro de ella explotara, gritó: «¿Y tú también lo serías?». En un movimiento rápido, sacó un revólver de su bolso. El cañón brilló con la luz de la televisión. Alejandro se congeló. «No des un paso más». Verónica temblaba, pero sostenía el arma con firmeza. «Solo quería lo que era mío por derecho. Yo construí esta familia. Yo mantuve todo en pie». Alejandro intentaba controlar la respiración. «No es demasiado tarde. Piensa en Camila. Piensa en ti. Acaba con esto». «¡Cállate!», gritó ella con los ojos dilatados. Fue entonces cuando la puerta lateral se abrió de golpe. Diego entró, jadeando, el rostro lleno de pánico. Sin dudarlo, corrió y se lanzó sobre ella. El impacto fue brutal. Ambos cayeron al suelo. El arma voló por el aire, deslizándose hasta detenerse cerca de los pies de Daniel. El niño, con una calma inesperada para alguien tan pequeño, tomó el teléfono y marcó. «Policía. Una mujer armada intentó matar al papá de mi amiga. Por favor, vengan rápido». Mientras tanto, Alejandro corrió hacia Verónica y la desarmó por completo. Diego la mantenía inmovilizada, los ojos llenos de lágrimas, el pecho agitado. «Ella iba a matarte, papá». Alejandro agarró a su hijo por los hombros.
Me salvaste la vida, y también la de tu hermana. Daniel colgó el teléfono y se acercó mirando directamente a Verónica. Camila sabía todo, ella me lo mostró, porque la verdad no se queda enterrada para siempre. La mujer lo miró con odio, pero ahora estaba vencida. El sonido de las sirenas comenzó a llenar el aire. Los vecinos ya estaban afuera. Alejandro miró a Daniel como si finalmente comprendiera quién era. Y, aunque no sabía cómo decirlo, sintió que ese niño había sido enviado por algo más grande. Porque solo lo imposible podría haber revelado lo que tanto tiempo estuvo oculto. Las luces rojas y azules de la patrulla pintaban las paredes de la mansión como fragmentos de una pesadilla real. El sonido de las sirenas finalmente cesó, pero el corazón de Alejandro seguía acelerado, como si aún huyera de algo. Los policías llevaban a Verónica esposada, con la cabeza baja, sin reacción. No dijo una sola palabra, ninguna disculpa, ninguna explicación final. Solo esa misma mirada vacía, la misma que se congeló en la cinta en el momento en que empujó a Camila. Diego observaba todo jadeando, el pecho subiendo y bajando con rapidez, los ojos rojos de emoción, de miedo y de un dolor profundo. Alejandro aún sostenía el arma que había quitado de las manos de Verónica. Solo cuando un policía se acercó y le pidió amablemente que la entregara, el hombre pareció volver a la realidad. Soltó el revólver con los dedos temblorosos, como si devolviera un peso que nunca le perteneció. Miró a su hijo. Diego seguía arrodillado en el suelo, los puños apretados, el rostro marcado por el sudor, las lágrimas y la valentía. Daniel, en silencio, presenciaba la escena desde un rincón de la sala, como un guardián invisible de un reencuentro postergado por demasiado tiempo. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas, como si finalmente su cuerpo comprendiera la magnitud del daño. Se acercó despacio, arrodillándose frente a Diego. El hijo lo miró con el mismo asombro de un niño que no entiende si está siendo castigado o abrazado. «Hijo», dijo Alejandro, con la voz a punto de romperse. «Perdóname». La frase salió cruda, temblorosa. «Perdóname por haber dudado de ti, por haberte mirado a los ojos y preguntarte si empujaste a tu hermana». Diego no pudo contener las lágrimas. Intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Solo se dejó caer en los brazos de su padre. El abrazo que vino después fue como un diluvio contenido por meses. Alejandro lo sostenía con fuerza, con desesperación, como si intentara reparar con los brazos todo lo que había roto con palabras y silencios. «Me salvaste, después de todo lo que te hice», repetía con los ojos cerrados, el rostro hundido en el hombro de su hijo. Diego también lo abrazaba, pero había una mezcla de dolor y alivio en el gesto, como si quisiera decir, «Yo estaba esperando esto». El tiempo se detuvo por unos segundos. En ese abrazo, dos corazones rotos se reconocían de nuevo como padre e hijo. Daniel caminó despacio hacia ellos, deteniéndose a unos pasos de distancia. No dijo nada, solo observaba. Sus ojos brillaban y había una pequeña sonrisa escondida en la comisura de sus labios, como alguien que ya conocía el final incluso antes de que comenzara la historia. Alejandro levantó el rostro y lo miró. «Tú lo sabías, ¿verdad?». El niño asintió con suavidad. «Ella quería que lo vieras con tus propios ojos, pero también quería que ustedes se reconciliaran». Alejandro respiró hondo. «Eres solo un niño, pero trajiste de vuelta todo lo que yo estaba perdiendo». El silencio que se formó entonces ya no era de dolor, era de redención. Un silencio liviano como el primer día después de una tormenta. Los policías conversaban al fondo, tomando declaraciones, pero todo parecía lejano. Ahí, en el centro de la sala donde la mentira casi lo destruyó todo, el amor comenzaba a reconstruir. Alejandro se levantó con Diego a su lado y le hizo un gesto a Daniel. «Ven aquí». El niño se acercó despacio, tímido. Alejandro pasó el brazo sobre sus hombros
y lo atrajo hacia él. Gracias, Daniel, por no haberte ido, por haberte quedado, incluso cuando yo no entendía nada. El trío permaneció ahí, abrazado, por unos segundos más, la respiración de cada uno ajustándose a la del otro. Alejandro sentía que, aunque Camila seguía en coma, algo muy importante había vuelto a la vida esa noche: la confianza, el vínculo, el perdón y, por encima de todo, el amor. El sol ya teñía el cielo con tonos dorados cuando Alejandro, Diego y Daniel regresaron al hospital. El silencio de los pasillos solo era interrumpido por el sonido apagado de pasos y monitores a lo lejos. La habitación 407 los esperaba como un santuario. Adentro, Camila seguía inmóvil, como en los últimos 6 meses. Pero algo en el aire había cambiado. El ambiente se sentía más liviano, menos sombrío, como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por suceder. Alejandro entró primero, acercándose despacio a la cama. Diego llegó enseguida, con los ojos llorosos. Tomó la mano de su hermana con cariño, como quien sostiene un secreto precioso. Alejandro acarició el cabello de ella con la punta de los dedos. «Hija, ya estás a salvo. Todo terminó». Su voz era suave, llena de un amor que desbordaba. Diego, con los ojos fijos en el rostro dormido de su hermana, añadió: «Puedes regresar cuando quieras, Camila. Estamos aquí. Ya no tienes que tener miedo». Daniel se quedó de pie por unos segundos, observando a los dos. Luego se acercó en silencio, con la misma serenidad de siempre. Se sentó al lado de la cama y tomó la mano de Camila con cuidado, como si ella estuviera hecha de luz. Cerró los ojos, respiró profundo, y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de certeza. Abrió los ojos despacio y miró a Alejandro y Diego. «Ella está lista para regresar». La frase sonó como un susurro sagrado en medio del silencio. Un segundo después, el monitor cardíaco emitió una señal distinta. Los párpados de Camila temblaron. Diego contuvo la respiración. Alejandro se levantó sin parpadear. Y entonces, lentamente, los ojos de ella se abrieron. Un brillo suave, al principio confundido, hasta que se fijaron en los rostros frente a ella. Primero en el de su padre, luego en el de su hermano y por último en el de Daniel. El tiempo se detuvo. Diego cayó de rodillas junto a la cama. «Camila, Dios mío, regresaste». Alejandro se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le corrían sin control. «Mi hija, mi amor, volviste con nosotros». Camila parpadeó varias veces, con los ojos llenos de lágrimas. Los oía, pero no podía salir. Estaba oscuro y frío, pero ahora todo está claro. Diego sostenía su mano con las dos suyas, llorando como un niño. «Estás aquí. Te amo tanto, Camila». Alejandro le besó la frente con ternura. «Ya no estás sola, nunca más, te lo prometo». Camila los miraba como si quisiera guardar cada rostro, cada palabra. Sabía que me iban a encontrar. Daniel se levantó despacio, retrocediendo un paso, como si su papel ahí estuviera llegando a su fin. Alejandro lo miró con admiración. «Gracias, Daniel. Sin ti aún estaríamos en la oscuridad». El niño sonrió discreto. «Ella me llamó. Yo solo la ayudé a encontrar el camino de regreso». Camila volvió el rostro hacia él. «Me acuerdo de ti. Estuviste conmigo, en la luz». Daniel solo asintió. Un brillo distinto lo rodeaba, el brillo silencioso de quien lleva algo sagrado dentro. El médico entró poco después, avisado por la señal de los monitores. Al ver a Camila despierta, se quedó sin palabras. Comenzaron los exámenes, pero la emoción llenaba cada rincón de la habitación. Alejandro y Diego no se separaban de Camila ni un segundo. Las palabras se susurraban entre sonrisas y lágrimas. Y allí, en esa habitación donde el dolor había hecho su nido durante tantos meses, el amor volvía a respirar. Y con él un niño, Daniel, que no pertenecía a esa familia,
pero sin él jamás se habrían reencontrado. El hospital aún latía con los ecos de lo imposible. Camila dormía otra vez, pero ahora era solo eso, un sueño común, de niña que regresaba a la vida. Alejandro y Diego permanecían a su lado, sin querer salir de ahí. Sostenían sus manos como si temieran que el milagro se les escapara entre los dedos. Daniel, un poco más alejado, observaba en silencio. Sus ojos cargaban serenidad, pero también cansancio. Un cansancio distinto, no físico, espiritual, como si su papel allí estuviera llegando a su fin. Alejandro miró al niño con una mezcla de reverencia y ternura. Se acercó despacio, se agachó a su altura y le dijo con voz firme pero llena de emoción: «Daniel, tú no eres solo alguien que pasó por nuestras vidas, eres parte de ella ahora. Y yo no quiero que te vayas». Daniel lo miró sorprendido, los ojos bien abiertos, como si nunca hubiera escuchado palabras tan grandes dirigidas a él. «Pero yo solo soy un niño, no soy de tu familia». Alejandro negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Ahora sí lo eres». Diego se acercó colocando la mano en el hombro del niño. «Salvaste a mi hermana, salvaste a mi papá, nos salvaste a todos. Queremos que estés con nosotros, en casa». Daniel los miró a los dos, luego a Camila dormida. Por un momento pareció dudar, como si tuviera miedo de creer. ¿Están seguros? ¿No lo dicen solo porque están emocionados? Alejandro sonrió y respondió con firmeza: «Daniel, nunca estuve tan seguro de algo en mi vida». El niño respiró profundo, contuvo el llanto, y entonces asintió con la cabeza, despacio. «Está bien, me quedo». Pocos días después, Camila ya caminaba por los pasillos del hospital con un apoyo ligero. La recuperación fue sorprendente. Los médicos la llamaban un caso raro. Pero dentro de la familia, todos sabían que lo que había pasado no era raro, era milagroso. Cuando la niña supo que Daniel iba a vivir con ellos, sonrió de oreja a oreja. Lo sabía, lo vi allá, cuando estaba entre allá y aquí. Íbamos a estar juntos. Lo abrazó como si fueran hermanos desde hace años, y por primera vez, desde que todo comenzó, la familia estaba completa. La mansión, que antes parecía hecha de piedra y silencio, ahora se llenaba de voces, risas y pasos ligeros. Camila corría por los pasillos con Daniel y Diego detrás de ella. El jardín, antes vacío, ahora tenía una hamaca colgada entre dos árboles. El antiguo despacho de Alejandro se convirtió en una pequeña sala de juegos y lectura. Los pasillos resonaban con conversaciones, y la luz que atravesaba las ventanas por fin encontraba calor humano que tocar. Daniel, aunque aún tenía sus silencios, ahora era un niño con hogar, con gente, con raíces. Había ganado una familia, y al mismo tiempo le había dado una nueva a la que ya existía. Una tarde serena, los cuatro caminaron juntos por el jardín de la mansión. Camila sostenía la mano de Alejandro, mientras Diego y Daniel pateaban un balón más adelante. El viento mecía suavemente las hojas de los árboles. El sonido de las risas llenaba el aire con una dulzura rara. Alejandro miró a los tres y, por un instante, sintió un nudo en la garganta. Pensó en todo lo que casi se perdió, en todo lo que fue restaurado. En la fuerza de lo invisible y en el poder del amor que no se puede explicar. Ahí, en esa imagen simple de una familia caminando en paz, había todo lo que realmente importa. Vínculos que sobrevivieron al dolor, amor que venció al silencio, esperanza que brotó en medio del miedo. A veces el amor verdadero aparece de formas inesperadas, y es en las heridas más profundas donde nacen los lazos más fuertes. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.